Con ustedes en esta bonita tarde, como cada jueves, estoy aquí transmitiendo para ustedes desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia desde mi ser Benimar, su amiga Marisela, como cada jueves, pues para encontrarnos y compartir temas de interés. Y bueno, sé que estás por allí detrás de esta pantalla acompañándome. Es una bonita tarde. Hoy casualmente que vamos a hablar de la tristeza. Pareciera que la tarde enmarca el tema. Es una tarde tranquila, relajada. Ha estado con un clima bastante agradable. Estamos transmitiendo desde Tuxtepec, Oaxaca. Amigos, pues los invito a que estén en esta transmisión acompañándonos y también participando activamente con pues sus comentarios, sus preguntas, que es muy importante para nosotros porque hace que esa transmisión sea más interactiva, que pueda sentir que están allí cerca, pues en esa transmisión. Y bueno, hemos estado hablando de las diferentes emociones en este mes de julio. Esta es nuestra última transmisión del mes de julio, continuamos en agosto. Sin embargo, esta es nuestra última transmisión de julio y hemos hablado de las emociones en general, hemos hablado de la alegría, del amor, del enojo, del miedo, y hoy vamos a hablar y dedicarle el espacio a la tristeza. Esa emoción que, bueno, es inherente a los seres humanos, que es natural, que es necesario incluso que la experimentemos, y quizás eso les suene extraño, ¿verdad? Porque dentro de las emociones que están como un poquito estigmatizadas, la tristeza está por allí, entre ellas, considerando como que fuera algo que no debemos sentir. Sin embargo, los seres humanos pues sentimos emociones y una de ellas es la tristeza. La tristeza tiene que ver con eventos generalmente del pasado, es una emoción natural que pues la experimentamos cuando hay alguna situación de pérdida, alguna situación puede ser de pérdida de cualquier circunstancia, algún evento, incluso alguna persona, situaciones que tienen que ver con el pasado. En la semana anterior que hablábamos de el miedo, yo les decía que el miedo tiene que ver con el futuro, ¿sí? Y nos genera ansiedad. En esta ocasión, al hablar de la tristeza, quiero decirles que la tristeza tiene que ver con eventos que ya ocurrieron y que sin embargo están generando, ahora sí, un sentimiento en nosotros. El tener una emoción de tristeza no es que estemos mal, no es que estemos enfermos, y algo muy importante que yo quisiera señalar en esta transmisión, en este programa de hoy. Es muy diferente y son dos cuestiones distintas, estar triste a estar deprimido. Actualmente se manejan en muchas ocasiones indistintamente, como si fueran iguales, estar triste a estar deprimido. Estar triste es una condición natural y tiene sus características, y estar deprimido tiene que ver ya con una situación que rebasa la tristeza, ¿sí? Cuando hablamos de depresión se requieren reunir ciertas características, ciertos rubros para considerar que hay una depresión. Y es muy importante distinguir ambas cosas porque si una depresión la subestimamos y decimos es que es una tristeza y estoy triste, pues eso hace que esa depresión, que es una condición, ¿sí?, que tiene que ver con cuestiones ya, ahora sí, de patología, de un trastorno que debe de recibir atención. En la actualidad, generalmente se tiende cada vez más a la alza de personas que padecen depresión.
Sin embargo, no se identifica como tal, porque les digo, hay como esa confusión. Cuando hablamos de tristeza, les decía, tiene que ver con un episodio, ¿sí?, que es temporal, que es por alguna situación, está relacionada un poco con la nostalgia, es decir, la nostalgia tiene que ver con la ausencia, con el pasado, con situaciones que a lo mejor se vivieron y generan pues esa emoción. La tristeza tiene que ver con cuestiones del pensamiento y con cuestiones del comportamiento también, y que generan tristeza, es decir, es un poco creado en nosotros mismos por alguna situación, algún evento. Generalmente cuando se está triste existe como un estado o un sentimiento doloroso, cierta apatía ante situaciones que no nos hacen sentir con un estado de ánimo alegre, ¿sí? Sin embargo, la duración no es muy larga, ¿sí? Cuando hablamos de tristeza, ese episodio de tristeza puede reducirse y no rebasa más allá de 1 o 2 semanas. Si esa tristeza que se experimenta, esa sensación de desánimo, de desinterés, de apatía, de no encontrar como sentido a las cosas que a lo mejor habitualmente te agradaban o experimentabas placer, y esa sensación rebasa más allá de 2 semanas, entonces sí estamos hablando ya de una depresión. A lo mejor una depresión leve, pero al fin de cuentas de una depresión, ¿sí? Entonces es muy importante que identifiquemos cuando experimentemos estas sensaciones si es una depresión o es una tristeza simplemente, ¿sí? Al hablar de tristeza, tiene que ver también con cuestiones de nuestro temperamento, tiene que ver con cuestiones de nuestras experiencias y de nuestras formas de estructurar situaciones que tengan que ver con la tolerancia, con la frustración, ¿sí? Aquí entra mucho en juego los recursos personales que cada individuo tiene para manejar la frustración, es decir, esas situaciones que a veces son distintas de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Entonces, está relacionada con estas condiciones de tolerancia a la frustración, de flexibilidad y también de la capacidad de adaptarnos ante situaciones que a lo mejor no son como nosotros las esperamos. Tiene que ver también con nuestro carácter. Sabemos que nuestro carácter se va formando a partir de las experiencias que vamos teniendo, ¿sí? Tiene que ver también con ese aprendizaje que en el inicio de esa sesión de hablar de emociones yo les decía, cómo hemos vivido o cómo hemos ido aprendiendo que se vive la tristeza. Nos las permitimos, o bien ha habido episodios o etapas en nuestra vida en donde hemos vivido episodios de tristeza y que esos episodios de tristeza no hemos tenido ni los recursos personales de nuestro temperamento ni de nuestro entorno, que esas situaciones que nos generan o esos episodios que nos generan tristeza no se han resuelto, y entonces se va formando en el individuo como una tendencia a estar triste. Hay personas que generalmente tienen como un estilo de caer frecuentemente en episodios de tristeza, es decir, como que están influenciados por esos aprendizajes que han tenido y esas situaciones de episodios de tristeza en donde no se resolvieron o donde se resolvieron de manera no tan funcional, y que entonces la persona va formando un estilo de personalidad con un estado afectivo generalmente que tiende a la baja con mucha frecuencia, es decir, son personas que frecuentemente están tristes por cualquier circunstancia, ¿sí? Entonces se combina, el manifestar la tristeza se combina con cuestiones de nuestro temperamento, con cuestiones de nuestro carácter, con experiencias de aprendizaje, de cómo fuimos
aprendiendo a manejar y a gestionar nuestra tristeza en etapas de nuestra vida anterior y que llevan a que, bueno, ese recurso adaptativo que debiera de funcionar, no funciona y entonces la persona está constantemente cayendo en estados o episodios de tristeza, ¿sí? A lo mejor no es necesariamente una depresión, o bien puede ser que una persona que generalmente esté constantemente cayendo en episodios de tristeza pueda desencadenar, ¿sí?, un estado depresivo, es decir, sus esquemas personales de, ahora sí, enfrentar situaciones frustrantes de pérdida, lo lleven a que sus recursos muy personales no puedan adaptar esa situación y poder salir de ese estado de, ahora sí, de ánimo bajo. Es decir, como individuo tenemos esa capacidad de, ante una situación que nos cause, a lo mejor origine un estado de ánimo bajo, de acuerdo a nuestros recursos personales que ya mencionaba yo, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestros aprendizajes nos ayuden a que esa situación, ¿verdad?, podamos acomodarla en base a esos esquemas. Es decir, la tristeza nos sirve para que ante una situación a lo mejor frustrante, una situación de pérdida, a través de experimentar esa emoción de tristeza, podamos movernos y superar ese episodio de tristeza. Pareciera paradójico, sin embargo, es un recurso adaptativo la tristeza, es decir, para poder acomodar una situación determinada en mi vida, experimento esa emoción y me lleva a poder nuevamente estar en un estado de equilibrio si mis recursos personales están ahora sí que funcionales de tal manera que pueda salir de esto. Sin embargo, cuando no es así, bueno, la persona generalmente puede o bien adoptar un estilo de personalidad que tienda, constantemente a la depresión, a episodios de tristeza, o bien una tendencia a la depresión, ¿sí? Cuando hablamos de depresión, entonces sí estamos hablando ya de factores que tienen que ver con aspectos externos y con aspectos internos, es decir, una persona depresiva va a tener no nada más el estado de ánimo bajo, tiene que presentar, como les decía, esos episodios de tristeza se prolongan, hay un estado de melancolía, que a diferencia de la tristeza, la melancolía es una tristeza mucho más profunda, más allá de lo que la persona misma pueda controlar, ¿sí? Entonces, esto hace que en esa melancolía o tristeza profunda desencadene una depresión. Entonces, la persona que está en un estado de depresión, bueno, generalmente va a tener esos episodios de tristeza convertidos en melancolía y que se extienden más allá de 2 semanas, ¿sí? Entonces ya podemos considerar una depresión. La persona generalmente va a tener cambios tanto a nivel psíquico, a nivel comportamental. La persona siente desinterés por todas aquellas cosas que en otro momento le provocaban entusiasmo, placer, hay desánimo, hay alteraciones, por ejemplo, como puede haber aumento de sueño o bien problemas durante la noche para dormir, con presentar insomnio, presentar indiferencia por cuestiones que antes le interesaban, como por ejemplo cosas tan cotidianas en el día a día, como mostrar interés por su cuidado personal, por relacionarse, por trabajar. Las cuestiones como más sencillas que tiene que hacer se le hacen complicadas porque no hay como esa motivación, esas ganas. Y bueno, cuando se está en un estado depresivo, es muy importante que la persona reciba ayuda farmacológica y psicoterapéutica, ¿sí?
porque cuando hay un estado depresivo, entonces sí es importante que ayudemos al organismo de la persona a poder regular desde el punto de vista biológico a que sus neurotransmisores, que son las sustancias que nos ayudan a elevar nuestro estado de ánimo, como es la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, pues se pueda regular, estabilizar esa segregación de esos neurotransmisores y se pueda ir como levantando ese estado de ánimo. La psicoterapia es importante porque hay ocasiones, ¿verdad?, que la depresión también está entremezclada con cuestiones externas, con cuestiones de su día a día que le están llevando a pues no lograr como acomodar esas situaciones, y que entonces la psicoterapia puede ser también la opción para poder resolver una situación de depresión, ¿sí? La depresión puede ir desde una depresión leve hasta una depresión, un estado de depresión profundo, ¿sí? Cuando hablamos de un estado de depresión profundo es cuando ya ese sentimiento, ¿no?, de gran tristeza, de gran melancolía, limita a la persona en sus actividades cotidianas por completo, es decir, la persona pierde interés por todo lo que anteriormente hacía. También se prolonga mucho en el tiempo, es decir, estos episodios de estado de ánimo demasiado bajo pueden ir más allá de 2 meses. Hay personas que a veces pueden estar cursando con una depresión y no se dan cuenta. Entonces subestiman esto y eso hace que la persona no reciba un tratamiento adecuado, ¿sí? Es decir, estar triste es normal, bueno, es normal bajo ciertas circunstancias, bajo cierto tiempo. Sin embargo, si esto se traslada más allá del tiempo, más allá de esas características, es importante que reciba atención. Y de igual manera, ¿verdad?, cuando estamos tristes, también es importante que revisemos qué es lo que nos está generando ese estado de ánimo y cuáles son como las alternativas que tenemos ante esa situación o ese experimento esa situación, perdón, que estamos experimentando, ¿no? Entonces, el estar como muy pendiente de cómo nos sentimos en el día a día es muy necesario, porque eso nos permite poder, ahora sí, tomar acciones en relación a cómo estamos viviendo en el día a día. En la actualidad, desafortunadamente, existe mucho la tendencia a la tristeza y la tendencia depresiva y la depresión. Se considera que cada vez en años futuros van a ser la depresión de los trastornos de mayor incapacidad y como un trastorno y un problema de salud pública. La depresión tiene que ver muchas veces en los estilos de vida, el ritmo de vida que llevamos y que nos olvidamos de voltearnos a ver y sobre todo percatarnos de cómo estamos emocionalmente, cómo nos estamos sintiendo. La finalidad de esas transmisiones es un poquito llevarlos a la reflexión, al autoanálisis, para que ustedes ahora sí estén como más en la conciencia de sus emociones, estén más en estarse dando cuenta qué situaciones les causan placer, qué situaciones les causan desánimo, les causan molestia, porque de esa manera ustedes van a poder generar los cambios, las acciones que les lleven a estar en un estado emocional, psicológico y sobre todo también en cuanto a sus relaciones interpersonales en los diferentes ámbitos de su vida, poder estar de manera más funcional. Por eso es sumamente relevante que nuestro estado emocional no lo dejemos en un segundo plano. Estemos siempre muy pendientes de cómo nos sentimos y si hay situaciones por allí que identificamos como foquitos rojos, como situaciones que no nos están haciendo sentir bien, pues tomemos medidas, que busquemos alternativas para que de esta forma pues estar mejor. Muchas veces
una simple tristeza, se puede ir haciendo como un estilo, como les mencionaba yo, y caer en un estilo de personalidad que tiende siempre a la tristeza, a ver las cosas, incluso conlleva a un pensamiento pesimista, a un pensamiento negativo. Generalmente cuando se está triste, difícilmente se pueden generar pensamientos positivos, pensamientos ahora sí, optimistas. Es una de las características, ¿no? Cuando una persona está triste, generalmente va a poder generar acciones que conlleven ahora sí a la alegría, al entusiasmo, a ver el lado bueno de las cosas. Entonces, amigos, yo los invito a que pues estemos pendientes siempre de cómo nos sentimos, que estemos pendientes también. Es muy importante que las personas adultas que estamos cerca de niños, ya sea como padres o bien como profesionistas, como maestros, como psicólogos o personas que trabajamos con niños que están cerca de nosotros, también estemos muy pendientes para poder detectar como esas variaciones significativas en sus estados de ánimos, sobre todo porque los niños generalmente, de acuerdo también a su madurez, a su desarrollo intelectual, cognitivo, todavía no logra identificar muchas veces con la precisión que pudiera identificar un adulto qué es lo que está sintiendo y ponerle un nombre. Y muchas veces eso que puede ser indisciplina, berrinche, muchas veces es tristeza, es enojo, es miedo. Entonces es estar como muy pendiente y también identificar en los niños esas variaciones que hay en el estado de ánimo. Pero lo vamos a poder hacer en la medida en que también desde nosotros mismos, desde nuestra vivencia, desde nuestras emociones, seamos capaces de percatarnos en nosotros mismos, identificar qué sentimos, ponerle un nombre a eso que sentimos, ¿verdad? Que sea miedo, que sea tristeza, que sea enojo, y hacer algo por ello. De esta manera va a ser más fácil identificarlo también en otras personas, en los niños o en las personas con las que nos relacionamos, ya sea en la pareja, en el trabajo, en la familia en general, y podernos dar cuenta, ¿verdad?, cuando algo está pasando y poder también, pues, ahora sí que ser empático o bien, pues, ser un apoyo para una persona cuando pasa por un estado de ánimo un tanto complicado. Entonces, pues eso ha sido la intención de esta transmisión, el poder hablar de la tristeza. Y también, bueno, cuando estamos tristes, pues permitirnos estar tristes, así como yo les decía cuando hablamos del enojo, cuando hablamos del miedo, es una emoción natural, básica, que la vamos a sentir, la hemos sentido y la seguiremos sintiendo mientras estemos vivos, ¿sí? Y que debemos de permitir experimentarla. La única manera de poder, ahora sí, salir de ese estado de ánimo es, pues, identificarla y expresarla. Y como, pues, cada semana, ¿verdad?, que nos acompañan por aquí, nos mandan muchos saludos. Silvia más, muchos saludos. Silvia, qué bueno que nos acompañas. Chema nos dice, es un tema con el cual me siento identificado, ya que es un sentimiento constante en mi persona. Chema, pues yo espero que esta transmisión sirva como un poquito para esclarecer y qué es lo que pasa, qué es lo que te causa tristeza y sobre todo buscar alternativas ante eso, ¿sí? Muchas veces cuando generalmente hay esa tendencia de episodios de tristeza, es revisar qué es lo que te está provocando tristeza y muy posiblemente te estás yendo al pasado, ¿sí? Generalmente cuando nos vamos al pasado va a haber esa nostalgia, añoranza y va a generar episodios de tristeza. Es muy importante estar en nuestro presente. El pasado ya no lo podemos cambiar, ¿sí? Y hay situaciones que, si bien es cierto, nos causan tristeza, sin embargo, la tristeza va a ser inevitable, ¿no? El sufrimiento es opcional, lo decía Víctor Frank, ¿verdad? El dolor es inevitable. Hay cosas que nos van a doler y nos van a causar tristeza, pero nosotros vamos a decidir si vamos a sufrir por eso.
o vamos a dejar que esa tristeza salga y sane esa parte. Ixel, ¿por qué cuando estamos tristes no tenemos ánimo para realizar otras actividades? Bueno, Ixel, generalmente cuando estamos tristes hay también toda una afectación en nuestro estado neurovegetativo, se reducen muchas de nuestras funciones en nuestro organismo, se reducen y eso hace que nuestra energía baje, es decir, no tenemos ánimo. Una persona con un estado de ánimo bajo generalmente le va a costar trabajo hasta hacer las cosas más sencillas como levantarse, arreglarse, bañarse, desayunar, salir a hacer sus actividades. Entonces baja todo el funcionamiento de nuestro organismo. Es importante recordar que somos seres integrales, es decir, lo físico, lo biológico, lo psicológico y lo social está interrelacionado. Únicamente se habla a veces de manera separada por cuestiones, ¿verdad?, de explicación, por cuestiones didácticas. Sin embargo, nuestro estado de ánimo, que tiene que ver con cuestiones emocionales, psicológicas, también están interrelacionadas con las cuestiones fisiológicas, neurovegetativas. Por eso es que hay todos esos cambios en cuanto a pérdida de apetito, o bien aumento de apetito en algunas personas, trastornos del sueño, problemas, dificultad para dormir. Entonces, por eso es que baja completamente tu energía y tu organismo, por ejemplo, si no duermes bien o duermes demasiado o no comes bien, todo tu organismo se va ahora sí, a distorsionar el funcionamiento y eso te lleva, bueno, a tener menos ánimo para realizar actividades. Ersus, muchos saludos, Ersus, buenas tardes, bonita tarde. Mi pregunta es, ¿cuáles son las alertas de que una persona está deprimida? Bueno, las alertas es si pasa más allá de 2 semanas con un estado de episodio de tristeza y esto empieza a afectar diferentes áreas de su vida, como puede ser que la persona descuide ahora sí, su arreglo personal, que no quiera ir a trabajar, no quiera ir a la escuela o vaya sin desánimo, que pierda interés por todo aquello que antes le mostraba, que le daba gusto hacer, que disfrutaba, por todas aquellas cosas que disfrutaba y ya ahora no las disfruta y esto ha llevado más allá de 2 semanas, estamos hablando de un trastorno depresivo, es decir, 2 semanas continuas que la persona está así. Eso es muy importante para poder, ahora sí, buscar una ayuda profesional, tanto farmacológica como psicoterapéutica. Alma, buenas tardes, Alma. ¿Cómo podemos ayudar a una persona con depresión? Saludos, excelente tema. Bueno, una persona con depresión es muy importante también la contención que podamos darle a la persona que tiene depresión. Es decir, sucede que en la actualidad, por lo mismo que se subestima la depresión y se confunde con la tristeza, hay veces que le decimos a la persona que realmente está pasando por un trastorno depresivo, échale ganas. La depresión no es de echarle ganas, no es que la persona sea floja. Hay veces que las personas dicen, o los familiares dicen, es que es flojo y no se quiere bañar, es que no quiere levantarse, no quiere hacer nada. Cuando hay un episodio depresivo, la persona, hagan de cuenta que su voluntad se ve afectada, es decir, no depende de la persona el échale ganas, no es porque no le quiera echar ganas, no puede. La forma de ayudarlo, Alma, es aconsejarle que busque ayuda profesional o incluso, ¿verdad? Si queremos, más allá de darle el consejo de que busque ayuda profesional, acompañarlo, ¿sí? A que vaya a la atención para que de esta manera pues pueda ir atendiendo esa situación, ¿no? Porque hay veces que también se recurre a decir, pues es que ya le dije que vaya al médico, pero no hace ni por levantarse, ¿no? Entonces es necesario apoyar porque la depresión es algo más que va más allá de la voluntad de la persona, ¿no? Por ahí hay un cuento que yo les
recomiendo que lo busquen fácilmente, lo van a encontrar en internet, el perro negro, que es efectivamente la depresión es como eso, ¿sí? Como una sombra que cubre y que es difícil, ¿no? Para la persona poderlo manejar si no tiene una ayuda profesional. Rosalía, saludos, ¿cómo puedo ayudar a una persona de la tercera edad que tiene depresión? Bueno, pues Rosalía, la misma respuesta que Alma, ayudarlo, acompañarlo a que busque ayuda profesional. Una depresión necesita ayuda profesional, ¿sí? Necesita ayuda profesional. Y si es una persona de la tercera edad, con mucha más razón. La etapa de la tercera edad o de los adultos en plenitud actualmente denominados, generalmente cursan mucho con episodios de tristeza, con melancolía o bien con depresión. Es muy importante que le demos ese acompañamiento, si es un familiar cercano, que entendamos primero que no depende de la persona, ¿sí? Que no es de que no le quiera echar ganas. Necesita una ayuda profesional, posiblemente farmacológica y psicoterapéutica. Farmacológica porque le va a ayudar desde el punto de vista de la producción de neurotransmisores a regular, ¿verdad?, el funcionamiento de sus neurotransmisores, y desde el punto de vista psicoterapéutico le va a dar la contención para buscar alternativas, si estamos hablando de una persona, de un adulto en plenitud, para buscar alternativas de encontrar ese sentido en la vida. Generalmente en las personas de adultos en plenitud es recomendable trabajarlo desde el punto de vista de la logoterapia, es decir, encontrar un sentido en esa última etapa de la vida, que a veces se tiende con mucha frecuencia a vivir nuestros adultos en plenitud, vivir en episodios de tristeza, de soledad, que es lo que impera, sobre todo cuando hay depresión, unos sentimientos de soledad, de abandono, de apatía, y si de manera real el adulto está en esa soledad, bueno, pues necesita ese acompañamiento, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, amigos, para que podamos pues darles ahora sí el acompañamiento debido a las personas que detectemos que están cursando con este tipo de condiciones. Alejandra Hernández, saludos, pasos para salir de la depresión, buscar ayuda profesional. Ese es el primer paso, buscar ahora sí la contención de personas cercanas que puedan también apoyarle. Hay muchos sentimientos de soledad y de abandono cuando hay depresión, ¿sí? Hay pesimismo, hay apatía, hay desinterés. Entonces es muy importante que le acompañemos, buscar ayuda profesional, yo diría urgentemente. Una depresión, amigos, puede llevar a resultados o a un final trágico, como puede ser una persona con un estado depresivo muy profundo, puede llevar al suicidio. Entonces es muy importante que no subestimemos cuando detectemos que alguna persona cercana a nosotros esté cursando en un estado depresivo, ¿sí? Esa es la recomendación. Y bueno, pues yo deseo que esta transmisión sea útil. Este tema considero, al igual que todos, pero este tema muy importante porque es una realidad que se está viviendo. Actualmente hay mucha tendencia a la depresión y mucha depresión como tal, ¿sí? Y necesitamos hacer algo, tanto si estamos en el campo profesional, si estamos cerca de personas que tienen problemáticas de este tipo, aconsejémoslas que busquen la ayuda profesional. Ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy y bueno, invitarlos a que nos sigan siguiendo en esta transmisión, en las transmisiones que vamos a seguir realizando cada jueves, 7 de la noche. Los esperamos, que nos manden sus comentarios, nos visiten en Avenida Libertad 452,
tercer piso, estamos de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 4 a 8, y los sábados también de 10 a 2. Me dio mucho gusto estar en este encuentro de cada jueves con ustedes para compartir temas de interés.